Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas las presentes. Desde la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Córdoba vamos a dar inicio a este encuentro en las Jornadas de la Mujer que se va a desarrollar del capítulo de Medicina Reproductiva. La doctora Teresita Georget es la directora del capítulo y ella les va a explicar, va a presentar a los ponentes y por supuesto va a explicar de qué trata este encuentro hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Matilde. Gracias a la sociedad. Bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada donde vamos a hablar de la importancia de la alimentación y de la edad en medicina reproductiva y vamos a contar bueno, es un tema muy interesante. Muchos podrán después verlo en la página de la sociedad. Y bueno, que hoy la primera disertante, la doctora Karina Maero Báez, tuvo un tema personal por lo cual no va a poder estar, pero bueno, en su lugar va a dar la charla la doctora Celina Palena. Ella es médica, especialista en medicina reproductiva, es staff del SIGOR y también es miembro de la comisión directiva de SAMER. Así que bueno, Celi, un gusto que estés aquí, muchas gracias. Vamos a hablar de edad materna y un poquito también de prevención de la fertilidad. Como todos sabemos, la vida reproductiva de la mujer empieza desde la menarca. La mujer, sabemos que el ciclo menstrual no está hablando de un ciclo ovulatorio, de que la mujer mes a mes tiene una ovulación, que esa ovulación va a permitir la fertilización del óvulo con el espermatozoides. Y uno de los puntos muy importantes que tenemos que saber todos los ginecólogos y no olvidarnos es que la capacidad reproductiva de la mujer es limitada. ¿Esto a qué se refiere? Que el ovario tiene una cantidad límite del pulo ovocitario y no regeneramos nuevos óvulos, por lo cual con los óvulos con los que nacemos los vamos utilizando hasta llegar el momento en que ya no tenemos más. Entonces, el potencial de reproducción disminuye a medida que avanza la edad y la fertilización finaliza aproximadamente antes de la menopausia. A pesar de que las mujeres tienen hábitos más saludables a una edad adulta, esto no va a llegar a contrarrestar la declinación natural de la fertilidad. Es mucho más importante la edad que todos los otros cambios que se puedan generar, si bien ayudan mucho. La edad tiene mayor impronta. En la sociedad actual la infertilidad relacionada con la edad es cada vez más común, ya que por distintas razones se posterga la búsqueda del embarazo. Actualmente la edad de búsqueda es muy tardía, aproximadamente un promedio de 36 años, 36, 38 es la búsqueda, si bien no es en todas las clases sociales, es lo que estamos viendo en consultorio, cada vez más tarde. Y por ahí el deseo real de embarazo aparece después de los 40 inclusive. Esta es una gráfica donde más o menos representa lo mismo que estuve hablando, desde la menarca a la menopausia, todo el periodo de edad reproductiva de la mujer, en donde este es un poquito el que siempre tenemos presente, que es después de los 35 años, entre los 35 y los 40, esa edad más difícil, donde empiezan las curvas a disminuir la probabilidad de embarazo y debido a que la normalidad de los óvulos, que en un porcentaje bastante alto de normalidad en edades muy tempranas, va disminuyendo, y fíjense la gráfica como es muy representativa, hasta llegar a los entre 41 y 43 años, o en este margen, entre 38 y 43, entre un 29 y 10% de óvulos normales, que a su vez no significa que esos óvulos vayan a generar un embrión normal. Entonces, con lo cual hablamos de probabilidades de embarazo bastante bajas. Uno de los conceptos que usamos mucho y que tenemos que saber es el envejecimiento ovárico, y este envejecimiento está dado un poco por lo que les estaba contando, el problema de la edad, en el cual ahí vamos perdiendo esta pérdida progresiva del pool y se van acortando los periodos reproductivos.
Eso lleva a una calidad ovocitaria disminuida, mayor riesgo de aneuploidías embrionarias y mayor número de abortos. Entonces, un poquito, hay muchos estudios en cuanto al envejecimiento ovárico, pero ¿qué sucede realmente en el ovocito? Este es un trabajo de un grupo italiano que publica muchísimo, de Filippo Ubaldi y Laura Rienzi. Ellos estudian mucho los ovocitos a nivel mitocondrial, microscópico, génico. Entonces, en lo cual ven que por qué decimos que un ovocito no tiene tanta competencia, no tiene un poder, la edad, hace que ese óvulo sea aneuploide, justamente por la regulación, porque interviene la regulación de la expresión génica, hay una disfunción de las mitocondrias, el ADN interviene en el proceso de embriogénesis, disfunción del balance energético, maduración citoplasmática y nuclear. También hay un acortamiento de los telómeros y una intervención en los procesos de meiosis, alterando así la síntesis de proteínas y una inestabilidad en el uso mitótico encargado de la separación de las cromátides homólogas. Eso es un poquito como, si bien nosotros no vamos a estudiar óvulos, y de hecho no podemos estudiar los óvulos de nuestras pacientes porque si no, no los podemos usar, es lo que sucede a nivel de los estudios para poder decir que un óvulo es aneuploide o no. En esta gráfica vemos cómo la disminución de la fertilidad también por la edad materna, como cae bruscamente, sobre todo a partir de los 35 o 37 años, y cómo sube drásticamente la tasa de abortos en edades más avanzadas. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos interactuar los ginecólogos? ¿Cómo podemos ayudar a que cómo intervenir, digamos, en cuanto a mejorar la calidad del óvulo, que ya después seguramente Marcela nos va a ayudar un poco, pero sí poder estudiar de acuerdo a la edad un poco la reserva ovárica y saber cómo estudiarla y cuándo estudiarla, que es muy importante. En sí la reserva ovárica es el potencial reproductivo de la mujer, tanto en la función de la cantidad y la calidad. La calidad depende mucho de la edad y no tenemos medio de estudiarlo. Y esta reserva va a estar influenciada por la edad, por la genética, por todas las variantes ambientales y por presencias de patologías asociadas que puede tener la mujer independiente de la reproducción. Y ahí es cuando se nos presenta esta palabra de competencia ovocitaria y calidad ovocitaria, que en realidad hay que tratar de diferenciarla de la cantidad de óvulos, que por ahí se confunden estos términos, y hablamos un poco de competencia, de saber ese óvulo si va a tener una posibilidad de generar un embrión sano y un recién nacido sano. ¿Cómo estudiamos la reserva ovárica? Tenemos parámetros muy usados en medicina reproductiva, tenemos como 3 partes o 3 áreas que nosotros nos ayudan mucho. Una es el valor de la FSH, es una hormona que se dosa del día 2 al día 5 del ciclo menstrual, y es una hormona que es intraciclo, cada ciclo es diferente. Entonces, por ahí nos puede hacer, porque fluctúa mucho, intraciclo y interciclo. Entonces, muchas veces tenemos que saber que para tratar de interpretarla, valernos de las otras opciones, que ahora las voy a nombrar, para ayudarnos a tener un buen diagnóstico. Antes era la única que teníamos y la usábamos mucho, pero con la llegada de la hormona antimülleriana, que es esta hormona que no depende del día del ciclo, es muy estable y nos da un valor predictivo de reserva ovárica mucho mejor. Y a su vez, porque cuando la reserva ovárica del óvulo, o sea, con el óvulo hay pocos óvulos, la hormona antimülleriana ya me lo está diciendo. En cambio, la FSH es una hormona que va a dar elevada más tardíamente. Entonces, nos podemos retrasar en el diagnóstico. Y otra ayudita es los recuentos de folículos centrales, que es una ecografía transvaginal, idealmente realizarla en el día 2 a 5 del ciclo menstrual. Y esa es como una foto del momento del ovario, digamos, de cómo está hoy y nos va a decir si podemos estimular, no estimular, si ese ovario tiene
folículos o no. Entonces, dentro de los estudios de la reserva ovárica, el factor edad es el valor predictivo más importante para el embarazo, el recuento de folículos predictor de una respuesta folicular, y la hormona antimuleriana en medicina reproductiva también nos ayuda mucho como predictora de un síndrome de hiperestimulación ovárica, ya que nosotros nos podemos valer bien de ese valor para estimar con qué dosis estimulamos a nuestra paciente y con qué droga. Ahora les voy a hablar un poquito de las opciones de preservación de fertilidad y un poco voy a hablar de las tres opciones: preservación de fertilidad a nivel ovario y uterina, voy a explicar las técnicas de reproducción y también un poco la preservación social, que en esto, volviendo al estudio de la reserva ovárica, es lo que tenemos que conocer todos los ginecólogos para poder asesorar bien a la paciente en una consulta ginecológica, sobre todo a edades tempranas, donde ya vemos que si no buscan embarazo, poder diagnosticarlas y asesorarlas para que puedan estudiar, darle una explicación de cómo está su reserva y eventualmente preservar ovocitos. Dentro de la preservación ovárica, uno de los tratamientos son los análogos del GnRH, otra es la transposición ovárica, que ya me voy a detener con cada una, y traquelectomía. Los análogos del GnRH son los más utilizados en la preservación de la fertilidad oncológica, sobre todo, y bueno, y en pacientes con endometriosis también se fue usado mucho. El objetivo que tiene es disminuir la FSH a nivel hipoficiario, disminuir el reclutamiento ovocitario, así va a haber una menor exposición de folículos en crecimiento, menor perfusión uterovárica y así también, activando receptores del GnRH, inhibiendo la apoptosis y la producción de aromatasas. Si bien es un tratamiento que todavía tiene mucho uso, no es el gold estándar en preservación total, digamos, de la cantidad de ovocitos. Es fácil de usar porque es una ampolla intramuscular que se utiliza por mes y también puede ser una cada 3 meses. Y dentro de los efectos que pueden dar a los pacientes es una menopausia, porque se induce a ello. Si bien no es el gold estándar, se usa mucho porque a veces es lo único que hay para hacer y bueno, para ayudar a estos pacientes, sobre todo en pacientes de edad muy temprana, antes de un tratamiento oncológico. La transposición ovárica es una técnica quirúrgica que se utiliza justamente como la palabra lo dice, transponer el ovario, sacarlo del lugar donde está y que pensando en que ese ovario puede ser dañado con radioterapia. Se hace por videolaparoscopía o por laparotomía y consiste en sacarlo del sitio de la radiación. No va a proteger de la toxicidad de los quimioterapéuticos en el caso de que se utilicen tratamientos oncológicos solamente de los rayos. Un poquito de traquelectomía es la cirugía para preservar el cuerpo del útero. Se hace una excisión del cuello uterino más la linfadenectomía y una vez que tenemos el resultado de que se puede utilizar el útero, al realizar esta cirugía, después la mujer, a través de un tratamiento, puede lograr el embarazo. Se utiliza en cáncer de cuello de útero de pacientes jóvenes, en estadios bien temprano, 1A2, 1B. Tumores tienen que ser menores a 2 centímetros. Y una vez que se cumple la fertilidad, se termina con el tratamiento de su estadio oncológico. Dentro de la preservación de fertilidad, ¿qué podemos ofrecer en reproducción? O sea, ¿qué técnicas existen para poder ofrecerles a los pacientes de acuerdo a cada uno? La criopreservación de ovocitos, de embriones, de tejido ovárico y la maduración ovocitaria in vitro, que si bien se hace, no es accesible por lo menos en Argentina. Y nuevas técnicas que hay a futuros, o que ya existen, digamos, pero que todavía son experimentales, que es el ovario artificial.
Dentro de la vitrificación de óvulos es una técnica segura, ya no es más experimental, es la técnica más usada en preservación de la fertilidad. Consiste en estimular la ovulación. Nosotros tenemos que conocer que una vez al mes un óvulo de todos los inmaduros va a madurar y va a generar la madurez y la ovulación de uno. Y a diferencia de los ciclos estimulados, el objetivo va a ser que todos estos ovocitos maduren y poder criopreservar. En este caso, la técnica que se usa para óvulos es la vitrificación, que es un congelamiento rápido para poder después darle viabilidad a ese ovocito y poder fecundarlo con un espermatozoides. Es un tratamiento que dura aproximadamente 10 días, lo podemos hacer en cualquier momento del ciclo de la mujer. Se recolectan los óvulos a través de una punción con un ecógrafo transvaginal a través de la vagina, y ahí llegamos a punzar el ovario. Conocemos la calidad de maduración del óvulo para posterior ser usado en fertilización in vitro. La técnica de tejido ovárico, la criopreservación en sí de tejido ovárico, existe, es una intervención, se hace una intervención quirúrgica por videolaparoscopía. Si bien no se necesita todo el ovario, lo que más se puede sacar de ovario es mejor, y la sugerencia es retirar todo el ovario, un ovario, para tener mayor tejido criopreservado y así poder después, cuando necesitamos hacer el trasplante de tejido, tener la mayor cantidad de lonjas ováricas para poder darle a esta paciente. Esta es una foto de un trasplante de tejido ovárico, de una lonja de tejido ovárico, para poder volver a cumplir su función hormonal y su función reproductiva de formación de folículos y óvulos maduros. Hay pacientes que pueden embarazarse a posterior de manera natural, siempre que el ovario se pueda volver a colocar en la fosita ovárica, que es el lugar donde va a estar cercano a la trompa, para poder así lograr embarazarse. ¿Qué ventajas tiene? No diferimos lo oncológico, o sea, en pacientes que no pueden esperar 10 días, que sí o sí hay que entrar a la quimio, le podemos ofrecer este tratamiento. No requiere estimulación ovárica en aquellas pacientes que esté contraindicadas las hormonas, y es aplicable a todas las pacientes, lo que es una de las técnicas más usadas en pacientes prepubres, que es más difícil estimular y llegar a obtener ovocitos. Es una técnica que tiene muchos nacidos vivos en el mundo, pero que en Argentina, sobre todo en Córdoba, no se practica de manera fluida. Y esto lo comento porque la preservación de fertilidad en oncología nos enseñó en reproducción a que podemos estimular en cualquier momento del ciclo. Hay distintos protocolos de Random-Stam, que justamente significa eso, en cualquier momento, en fase lútea tardía, en fase folicular, en fase ovulatoria. En distintos momentos nosotros podemos estimular y sacar óvulos a una mujer y a su vez asociarlos a hormonas, que por ejemplo en cánceres que son hormonodependientes, como el cáncer de mama, usando inhibidores de la aromatasa, podemos trabajar, estimular a esta paciente de manera segura y así poder vitrificar sus óvulos para poder embarazarse cuando tenga la alta oncológica. Algunas situaciones particulares les comento de preservación de fertilidad. Una de ellas, y que es bastante frecuente, la endometriosis. Muchas veces tenemos en consulta pacientes que no sabemos si sugerirle primero la cirugía o primero la vitrificación de óvulos, sobre todo porque es en edades extremas o en edades ahí jugadas que su reserva no es tan buena, y es uno de los casos que tenemos que más charlar con el cirujano y definir, ¿no? Nos ayuda mucho la ecografía, la reserva ovárica, la antimuleriana, para tomar decisiones de qué hacer primero. Otros de los casos, problemas en preservación de fertilidad oncológica, son los niños y adolescentes.
porque es un momento difícil de tomar la decisión, la tienen que tomar los padres. En el momento que lo que menos piensan en la reproducción, sí se piensa en salvarle la vida, pero sí tenemos que saber en que la oncología pediátrica, la mayoría de los niños logra salir de su enfermedad. Entonces no nos tenemos que olvidar de que estos chiquitos a futuro poder darles la posibilidad de cumplir su deseo reproductivo. En varones podemos sugerir la criopreservación de semen, criopreservación también de tejido testicular puede ser factible, y en mujeres prepúberes y muy chicas nos queda solamente la criopreservación de tejido ovárico. Otras de las consideraciones en preservación de fertilidad más actual es la preservación en aquellos pacientes que van a hacer terapias hormonales para cambiar de género y van a estar involucradas estas hormonas, van a accionar sobre las gónadas. Entonces tenemos que pensar en darle la mejor posibilidad para poder guardar sus gametas, óvulos o espermatozoides antes de los tratamientos hormonales o quirúrgicos. La atención, sobre todo en personas trans, tienen como obligatorio dentro de la ley explicarle esto a los pacientes y que ellos den un consentimiento informado de si quieren o no, si bien las estadísticas dicen que ellos es lo que menos les importa en porcentaje, porque lo que más les importa es sentirse bien físicamente y hormonalmente, pero es obligación contarles que existe esta posibilidad que a futuro tengan algún problema con su reproducción y en este caso darle la posibilidad de preservación. Y esto es un poquito una reflexión de todos los comités de oncofertilidad. Ellos en el mundo hay grupos de oncofertilidad que están constantemente estudiando y dando la posibilidad para que la derivación oncológica sea rápida, que lleguen a los reproductólogos de la manera más rápida, para poder así poder darle una posibilidad y un asesoramiento. Por eso se hacen encuestas múltiples, se hacen debates éticos muy importantes para pensar en el bienestar del paciente y su descendencia, sobre todo porque muchas enfermedades oncológicas tienen una causa genética y esa causa la pueden después heredar a su descendencia. Entonces, todos concluyen que lo más importante es asesorar, hablar, derivar al reproductólogo para poder darles todas sus opciones y también las alternativas de donación de gametas y de subrogación uterina, que actualmente, por suerte, lo podemos hacer. Dentro de las conclusiones finales para llevarse a casa, muy importante la edad de la paciente en todo momento, en preservación social, en oncofertilidad, en toda paciente que tenemos que pensar en su vida reproductiva, en la población transgénero y en aquellas con las patologías que ya sabemos que puedan tener, sean benignas o oncológicas. Siempre necesitamos de un equipo de trabajo multidisciplinario en oncofertilidad y en transgénero, pero en todos, porque en oncología, en endometriosis también, en enfermedades autoinmunes también, o sea, siempre necesitamos de todas las especialidades para poder tomar la mejor decisión. Bueno, muchas gracias, espero haberles transmitido lo que Karina quería contarles.